Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a esta sección, la número 5 concretamente, del programa de Querer Vivir, sección Vida Experta, de nuestra emisoria de frecuencia Radio Mairena, frecuencia modulada 107.4. Hoy vamos por supuesto, a dar un saludo a todos los oyentes de nuestro programa de Querer Vivir. Y como suele ser normal, a nivel bisemanal en nuestra sesión de Vida Experta, finalizamos hoy la serie de programas en los que hemos hablado sobre el tema de los pecados capitales. Por último, le toca el turno a la gula y a la lujuria. Y sin más, vamos a pasar a presentar a nuestros contertulios y iniciamos todo lo que es el programa. Buenas tardes, señor don Antonio González Jaén. Muy buenos días. Hey, buenos días, efectivamente, buenos días. Don Javier Mauri, nuestro director, buenos días. Muy buenos días, Luis, encantado de volver a estar aquí, gracias. Don Julián Ruiz, muy buenos días, señor. Muy buenos días, tengan ustedes. Encantado de estar aquí también. Bien. Bueno, y quien les habla, Luis Aniza. Hoy somos un equipo de 4 y bueno, yo encantado de saludar a mis contertulios y amigos. Y bueno, pues iniciar este último programa con respecto a estos temas de los que ya os he comentado. Sin más, vamos a empezar, vamos a lanzar una serie de cuestiones y de alguna forma pues vamos a ir a lo que es el debate para ir contestando esas preguntas y lo que vaya surgiendo sobre la marcha. En primer lugar, bueno, centrarnos un poco, ¿no? ¿Qué son la gula y la lujuria, ¿no? Vamos a ir un poquito comentando, pues bueno, qué percepción, qué es lo que piensan, qué es lo que pensamos nosotros sobre lo que es la gula y lo que es la lujuria, y sobre eso ya pues articularemos una serie de preguntas que van a ir encaminadas a, bueno, pues a profundizar sobre este tema, ¿no? Esperamos que sea ameno, que sea interesante y que nuestras aportaciones pues puedan aportar algo, ¿no? Valga la redundancia. Pues empezamos, compañeros. Hablamos sobre la gula y sobre la lujuria. Quien quiera empezar, puede empezar. Bien, yo diría una cosa antes de empezar, y es que este programa de radio se puede escuchar en Radio Mairena, pero también podemos verlos a través de YouTube. Animaría a la gente que nos ve por YouTube a que dejara un comentario debajo del programa, que le diera al puñito hacia arriba si le parece oportuno. Y bueno, y sería estupendo que esos comentarios los pudiéramos leer semana a semana y responderlo. Sobre la pregunta que tú haces, que es la pregunta sobre qué es la gula y qué es la lujuria, yo creo que la gula y la lujuria son dos excesos, igual que todos los pecados capitales que hemos tratado, basados en una necesidad básica, una necesidad que es la necesidad de alimentarse y la necesidad de relacionarse y de reproducirse. Como excesos que son, ya iremos viendo a lo largo del programa en qué consisten estos excesos. Muy bien, pues según la Biblia, que el concepto de los pecados capitales nacen de ahí, y el concepto de gula, pues no puede ser menos. Es un pecado capital para esta religión, y según esta es un vicio del deseo desordenado por el placer conectado con la comida o con la bebida. El glotón continúa ingiriendo no solo alimentos, sino también bebidas sin tener hambre, sin tener esa necesidad
de alimentarse. Eso podría ser considerado, según la religión católica, como gula. Muy bien, pues entonces yo veo que el sentido práctico de la gula y la lujuria, aparte que se ha difundido mucho por el tema de la religión, pero es un vicio o una práctica que es inconveniente totalmente para una persona, ¿no? Yo creo que tiene unos defectos, unos perjuicios que pueden ser muy grandes, la falta de regulación de ellos, y me parece que nos conviene hablar en qué nos puede afectar y cómo podemos mejorarlo, ¿no? Sí, efectivamente, porque la gula, como dice Javier, en determinadas religiones, y sobre todo en la religión católica, iba asociado con ese tipo de excesos. Incluso se proponía algo que se consideraba virtuoso, que era el ayuno. El ayuno era una manera, pues, de purificar este deseo desordenado de la comida, ¿no? Curiosamente hoy yo me sorprendo porque cada vez más se está poniendo de moda esto de hacer ayunos, y de hecho se considera el ayuno como un ejercicio muy virtuoso para mantener la dieta. Bueno, y sobre la lujuria podríamos decir prácticamente lo mismo. Es decir, la lujuria pues estaba muy condenada en las religiones de origen judaico y cristiano, y se consideraba su exceso también como algo, su exceso, bueno, su mal uso, puesto que el uso se concebía como encaminado a la reproducción. Pues por tanto, si no tenía esa misión, se consideraba como un pecado también. Sí. Pero nosotros no queremos verlo desde este programa, desde el punto de vista de que lo impone ninguna organización religiosa, ni casi ni siquiera la moral, sino el sentido práctico. O sea, ¿en qué me perjudica a mí la gula? ¿Y en qué me perjudica la lujuria? Pues yo mismo debo de tener en cuenta, que es lo que nosotros aquí quisiéramos hablar, qué me tiene en cuenta, qué regularización me tiene en cuenta practicar y cómo se puede llegar a eso, a tener una práctica adecuada que no me haga daño, sino que me permita llevar una vida ordenada en estos dos aspectos, ¿no? Como en todo, ¿no? Claro. Nuestro organismo, que es el culmen de la evolución, ¿no? No hay nada más evolucionado en nuestro universo conocido que el ser humano, que la persona, y dentro del ser humano, pues indudablemente el órgano rector, al que nos hemos referido muchísimo, que es el cerebro. Bueno, pues el cerebro envía señales que alertan a nuestro organismo de que no necesitamos comer más ni beber más, de tal manera que estas áreas de saciar el hambre o la necesidad de agua, eso ya está previsto de la misma forma que nos indica que necesitamos hidratarnos. Cuando esto se anula o se desactiva o no se tienen en cuenta estas señales y no hay ningún trastorno, porque esto hay que dejarlo claro, la gula no tiene nada que ver con los trastornos de la conducta alimenticia. La anorexia y la bulimia son cosas evidentemente diferentes. Bien, en el plan metafórico, pues la Iglesia Católica es la que lo ejemplifica, pero que duda cabe que esto tiene unas consecuencias negativas, y es cuando aprendemos a inhibir esas señales que nuestro organismo nos está enviando, que ya estamos suficientemente saciados. Cuando eso pasa es cuando se produce esa pérdida de control. Evidentemente, ahí se necesita una reeducación, pero como siempre hemos hablado en estos programas, Antonio, la educación, nuestro sistema educativo y nuestro sistema familiar, pues fíjate,
están todavía lejos, aunque hoy en día algo más cerca con el hecho de promover esa alimentación sana, alimentación mediterránea, pero fíjate, Antonio, que en los años 40, 50, si echamos la vista un poquito atrás, la salud, el arquetipo, el icono de la salud en los anuncios publicitarios, que son también parte de la historia, de la cultura de un pueblo, de una sociedad, pues en esos anuncios publicitarios de nuestros años 40, 50, incluso 60, se asociaba el estar obeso, el estar gordito con tener salud. Fíjate qué cosa más paradigmática que se potenciaba la gula, sencilla y llanamente. Hoy, en nuestros días, gracias a Dios, pues se ha visto que eso es un tremendo error, que hay que llevar a cabo una alimentación, sobre todo, diversificada. No es que no se pueda comer carne, se puede comer carne, pero no por ello se debe dejar de ingerir verduras, pescados, lácteos, etc. Y el tema de la gula para mí es una mala educación que se incrementa con esta tendencia casi psicótica de consumir por consumir. Había un refrán, perdona, Julián, había un refrán que yo lo he escuchado más joven, que decía: dame gordura y te daré hermosura. Exactamente. Y eso, claro, pero para un pueblo de hace años o siglos, que la comida era lo principal de la actividad de la persona, comer, pues el que estaba gordito estaba diciéndole a los demás, que además estaba presumiendo: no tengo carencia ni económica ni alimenticia, por lo tanto se me puede envidiar perfectamente, porque aparte de eso, cuando voy a comer me pongo ciego. ¿Te has puesto ciego? Sí. A ver si voy yo un día y tengo esa fortuna como tú, que me he puesto ciego de carne o de mariscos o de lo que quiera que sea. O sea, se veía como algo que actualmente es contradictorio. Justamente lo que conviene es tener un equilibrio. Pero para este equilibrio hace falta no hacerlo por presumir, no hacerlo porque no puede uno controlar. Porque si no controlas, te puede ocurrir cualquier cosa en exceso, cualquier daño. Y si lo haces por presumir, tú estás haciendo algo para crear en los demás una llamada de atención y que los demás vean que eres rico, que tienes, cuando el que tiene que tener la satisfacción es tú de ti mismo, no del aplauso que te den los demás y la envidia que tú provocas. Efectivamente, como siempre, el problema de la lujuria o de, en concreto también de la gula, se debe a que hoy en la sociedad en la que vivimos, pues estas necesidades priman por encima de otras necesidades. Cuando una persona solamente vive para beber o para comer o para el sexo, pues lógicamente ya esta persona anda o tiene problemas sin duda, o esta sociedad tiene problemas cuando exclusivamente nos movemos en este tipo de necesidades. Hay otras necesidades superiores y quizá, pues bueno, esto es lo que decía Javier, este modelo económico consumista quizá prima mucho estas necesidades básicas porque lógicamente van asociadas al placer, y el placer es un motor muy potente para el consumo. Esto quizá explica por qué vivimos ahora en momentos en los que todo lo celebramos, todo se festeja, todo se socializa a través de la bebida y la comida, ¿no? Claro. Efectivamente. ¿Qué mejor se puede tener para conseguir un equilibrio que saber la importancia que tienen los actos que hacemos? La importancia es saberlo, conocimiento, saber valorar qué me puede llevar una actitud o una falta de control. Y lo segundo, que se le añade a la valoración de las cosas, es tener la fuerza para hacer lo que a uno le conviene y dejar de hacer lo que a uno le perjudica. ¿Qué dos palabras más bonitas y más eficaces en esto? Creo yo, y decirme si estáis de acuerdo, que saber lo que me conviene y lo que no me conviene y tener el poderío de acelerarlo o frenarlo, ¿qué mejor que eso hay? Claro. Claro, claro.
Mira, pero para eso sí. Javier, Adelante, tengo que decirte Julián. una cosa. Se nos ha ido la conexión de nuestro amigo Luis. A ver si Entonces, lo podemos, a ver si por lo podemos teléfono, recuperar. sí, esto es, me ha dicho, la única persona que le puedes conectar eres tú. Me está diciendo a través del teléfono que a ver si tú puedes conectarlo. Ah, sí, pues. Es que si no lo haces tú no podemos los demás. Enseguida Bueno, lo conecto. pues perdonad esta interrupción, pero seguimos el programa mientras se conecta nuestro amigo Luis. Antonio, tú estabas hablando, perdona que te he interrumpido. Yo estaba diciendo... Disculpadme, compañeros, pero por causas técnicas algo pasó y me quedé sin poder entrar. Pues nada, ahí estamos. Menos mal que se lo acabo de comunicar a Javier, que te ha conectado, me parece. Es que ¿sí? Estábamos aquí y se lo he comentado. Estaban tanto Antonio como Javier hablando y en este momento pues no te podían leer. Lógicamente. Bueno, en el fragor del debate, supongo, estupendo, pues maravilloso. Así es porque tendríais un buen debate. Sí, aquí estaba bueno. Estamos hablando de la importancia que tiene en cualquier actividad de la vida y en esta muchísimo más, porque el tirón que da las ganas de comer, el deseo de comer, el tirón que da y el deseo de hacer lo concerniente a la reproducción de la especie. Si no es la reproducción, pues los ensayos, ¿no? Pues, ¿qué mejor se puede tener que saber la importancia que tiene descontrolarse, saber la importancia que tiene lo que vale esa acción o esa falta de regularidad y tener la fuerza de voluntad para frenarla cuando a uno le convenga y acelerarla cuando a uno le convenga? Porque, por ejemplo, en el aspecto de la gula, de comer en exceso, lo sabemos muy bien. Pero hay otra cosa en el aspecto de la reproducción, de la sexualidad. Yo sé que hay personas que le han eliminado las hormonas masculinas, hablo de varón en concreto, ¿no? Y resulta que sin estas hormonas se puede gozar más, porque las hormonas lo único que te marcan es un camino que tú tienes que seguir, y al grado que tú no tengas control de poder de parar y controlar, es al grado que te puede dominar y te puede meter en un vicio con muchísimos problemas, lógicamente. Vale, muy bien. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo no he tenido la fortuna de escucharlo todo, pero bueno, más o menos me hago cargo de, como todo en la vida, pues evidentemente, cuando uno cae y de una manera ya profunda, o bien en la gula o bien en la lujuria, evidentemente, pues bueno, pues hay que intentar de alguna manera gestionar ese comportamiento y normalizarlo en la medida de lo posible. Todo va a pasar porque haya una toma de conciencia de que uno realmente pues tiene una conducta que es inapropiada, que está desajustada a la realidad, y también que tenga personal adecuado como para poder ayudarles, claro, porque esto evidentemente pues se puede modificar con ayuda terapéutica, se puede modificar evidentemente, el entorno también es muy importante en la ayuda que se le puede prestar. Y bueno, con respecto a lo que tú dices, Antonio, de que si las hormonas, pues las personas pueden tener también una experiencia placentera en el caso sexual y demás. Hombre, no te digo que no. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues el tema hormonal es muy importante en la actividad sexual y bueno, pues el no tenerla, pues bueno, yo creo que la persona puede aprender a otro tipo de estrategia y otro tipo de conducta dentro de la actividad sexual que le sean muy satisfactorias, pero para mí el tema del hormonal es importante en el organismo, es un estimulante fundamental y bueno, pues, pero bueno, no sé si eso realmente va muy dirigido a hablar, a precisar temas sobre la gula o la lujuria, no lo sé. Mira, en el tema, las hormonas, tanto la que se usa para la alimentación como para la sexualidad, lo que hacen es que te obligan, que te fuerzan a que comas. Te dice, come, te lo pone como una necesidad, como gritar
cuando se está pidiendo auxilio. Tú no te planteas si lo hace o no, sino que tu instinto te dice, grita, y él grita y punto. Bueno, pues las hormonas, tanto de la alimentación como de la sexualidad, es que te dicen que tienes que ir para allá porque es una norma de obligado cumplimiento. Pero no es que si no está esa hormona, tú no lo puedes hacer o no te da placer hacerlo. Ese es el error. Bueno. Tú lo puedes hacer perfectamente igual y y te puede dar un placer exactamente igual. Es más, te regula para que no tengas que hacerlo de una manera compulsiva, ni tanto una cosa como comer ni como la otra. Muy bien, Antonio. Entonces, bueno, parece ser, no sé, da la impresión, escuchándote hablar, de que tú has experimentado o has visto que esto realmente es así. Eso es así. Ajá, muy bien. Bueno, pues yo ante eso yo no tengo nada que contestar, Antonio. Yo quisiera plantear la opinión mía de lo que dice el compañero Antonio, que es muy respetable, evidentemente, pero no se puede reducir la gula, la lujuria, que es ese comportamiento impulsivo, a hacer lo primero que se nos viene a la cabeza sin pararnos a pensar en las consecuencias, o la misma gula, ese deseo incontrolable de beber y de comer sin hacernos falta. Eso no se puede entender solo con el comportamiento hormonal. O sea, estamos diseñados como estamos diseñados. Es lo mismo que si yo le digo a Antonio, no metas este plato con este tenedor metálico en el microondas porque te lo cargas. Va y lo mete. Evidentemente se cargará el microondas si lo enciende. Es un aparato que no está concebido para eso. Nosotros estamos concebidos para vivir y, bueno, primero para sobrevivir. Lo que pasa que hemos dado ese primer paso, desde mi humilde opinión, gracias al lenguaje, no solo para sobrevivir, sino para vivir. Y ahí entran las hormonas como un componente químico de total necesidad. Pero si os dais cuenta, en los pecados capitales que hemos estado analizando, y hoy como colofón, me parece que son los dos pecados capitales más interesantes, en el sentido de que nos ponen algo sobre la mesa, y es la pérdida del control. Cuando perdemos el control de nuestros actos es cuando tenemos los problemas. Y ese control, ¿por qué se pierde? Porque hay un exceso de hormonas que nos obliga a ser adictos al sexo, que nos obliga a comer sin parar. No digo que en algunos casos patológicos, con un tratamiento eficaz, pues eso se pueda solucionar. Pero la mayor parte de esos comportamientos de pérdida de control, la avaricia, la soberbia, la ira, falta de control de esos impulsos, esos son comportamientos aprendidos. Y lo mismo que se pueden aprender, se pueden desaprender. Porque totalmente. Si fuésemos esclavos de nuestro sistema hormonal, estaríamos perdidos. No habría ninguna diferencia entre un gato y nosotros. Y un ser humano, obviamente, claro que sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, para salir un poco también en defensa de nuestro amigo Antonio, hay que decir que los psicólogos en esto tampoco lo tienen tremendamente claro. Porque, por ejemplo, Freud habla casi de un determinismo sexual a veces en el comportamiento, ¿no? Pero es verdad lo que decís. Yo creo que tanto la gula como la lujuria serían comportamientos morales. Es decir, toda conducta humana es una conducta moral. Para bien o para mal siempre es así. Lo que ocurre es que tiene una base fisiológica, como habéis dicho muy bien, e incluso también una base psicológica, ¿no? Para entender un poco el comportamiento y la conducta. Entonces, bien, yo creo que desde el punto de vista religioso, que es como se plantean los pecados capitales, cuando hablamos de lujuria y cuando hablamos de gula, estamos hablando de comportamientos morales, en definitiva. Es decir, que están mal, son excesos. Y como excesos son un vicio. Y como vicio, pues por tanto a todo vicio corresponde una virtud. ¿Cuál sería la virtud? ¿Cuál sería, digamos, la norma para poder superar estos dos grandes errores? Pues podríamos decir que la templanza, la continencia, claro, ¿podrían ser antídotos de estos pecados? Ahí está. ¿Son estas virtudes las que pueden
proponerse como antídotos a esos comportamientos complejos, como ya hemos visto, que son la gula y la lujuria. Es muy interesante eso, porque ¿qué pensáis de esto? Hay mucha gente últimamente que se plantea, antes lo decíamos, el ayuno. El ayuno es precisamente una arma eficaz para mejorar físicamente y también para contrarrestar el exceso de gula, ¿no? Es un ejercicio de control. Claro. Se valora el que ayuna, la fuerza de voluntad la aumenta. ¿Cómo se puede vivir sin fuerza de voluntad? Fijaros bien que estos tipos de comportamientos han sido comportamientos que se han desplegado en civilizaciones concretas. Me estoy acordando ahora mismo de Roma, del pueblo, la civilización romana, ¿no? La cultura romana, donde, bueno, pues lo que era la gula y la lujuria se daban la mano y eran comportamientos perfectamente consolidados culturalmente en su vivir diario. Esos banquetes que todos hemos visto, ¿no? Tanto en películas como hemos leído, ¿no? Pues eso era gula y era lujuria. De hecho, de ahí sale la palabra, el vomitorum, el del famoso vómito que ellos hacían cuando tenían la barriga llena para seguir comiendo. Y de ahí sale del latín vomitorum, que hoy es una palabra, un vomitorio, o sea, que es una palabra que castellana que precisamente alude a lo que es salida, ¿no? A lo que es salida, ¿no? Y veis en los estadios, en los teatros, en los cines, bueno, pues el vomitorio hace alusión a una puerta, a un boquete de salida, que era lo que ellos hacían. O sea, ellos cogían y arrojaban por la boca todo lo que habían ingerido para volver a seguir comiendo y en esa lujuria desenfrenada de comida y de sexo, ¿no? O sea, que, bueno, que evidentemente ha sido, bueno, pues, sí. Bueno, eso no quiere decir que hoy en día eso no se dé en determinado tipo de ocasiones, determinado tipo en fin, bueno, sociedades secretas o, en fin, evidentemente son comportamientos que no son tan descarados como lo eran en aquella época, pero que, bueno, que darse se dan, ¿no? Erradicar esto, bueno, pues, hombre, tiene su dificultad en caso de que realmente uno pues lo tome como una cosa normal dentro de su repertorio de conducta de vida, ¿no? Aunque sepa que es una cosa que, bueno, que no se suele dar muy frecuentemente, ¿no? Y muy a la vista. Pero bueno, como cualquier tipo de comportamiento, todos los comportamientos son susceptibles de modificación, siempre y cuando uno tenga conciencia de que tiene un comportamiento anómalo y tenga las ganas de poder modificarlo. Claro. Hoy también entre la gente joven no parece que estamos muy lejanos a aquellas conductas de la antigüedad donde se daban grandes bacanales, las comidas pantagruélicas y todo esto que vemos en las películas de la Edad Media. Pero también hay conductas sexuales hoy que defienden estos modelos, ¿no? Estos modelos de sexo colectivo que estamos viendo, que están cambiando un poco la moral y la forma de entender la sexualidad y la forma... En fin, esto también recuerdo, se me viene a la mente una película, Eyes Wide Shut, no sé si la habéis visto, de Tom Cruise y Nicole Kidman, que la dirige Stanley Kubrick, que es una gran película. Muy interesante. Y la música maravillosa. Y una banda sonora maravillosa. Y esa película, pues, bueno, es un fiel reflejo de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Como esas sectas, pues, bueno, pues... Hay que recomendar esa película. Entre películas que tratan el tema, también otras dos muy buenas. Una, El festín de Babette, donde sitúa el tema de la comida. Por cierto, estoy viendo por aquí ahora mismo, por el teléfono, que María Luisa intenta incorporarse. Lo digo, Javier, por si puedes darle paso, porque ahora mismo está teniendo problemas. El festín de Babette es una película muy interesante que pone en su justo término la relación que tiene que tener la persona con la comida. Y también hay otras que hablan, pues, La Gran Buffet, no sé si esa película os suena. Sí. Como unas personas deciden suicidarse comiendo hasta morir, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Efectivamente. Sí. Bueno, vamos a ver si puede entrar Luisa, aunque la podamos saludar. Sí. Hombre, claro que sí, hola. A ver. Pues estamos en ello, compañeros. Dale, bueno, pues Antonio, que está muy callado. No, Antonio, ¿tú piensas que la gula, ¿tú piensas que la gula puede tener alguna faceta positiva? Ahí está.
Antonio, que te veo ahí un poco callado. La gula no, porque... Y la lujuria, cualquiera de las dos. ¿Tiene alguna faceta positiva? Al decir gula o decir lujuria, no es la acción de comer, ni es la acción de reproducir y traer hijos al mundo. No es la acción, es el descontrol. Gula es descontrol en la alimentación y lujuria es descontrol en la sexualidad. Por lo tanto, siempre es negativo, nunca es positivo. Además degrada, aparte de lo que ya lo hemos dicho, la obesidad que provoca, los hijos que pueden venir, los problemas que hay del exceso sin control de sexualidad. Por lo tanto, siempre son cosas negativas y yo creo que en positivo no traen nada. Aparte, la fuerza de voluntad, la valoración de la vida, se pierde. Y entonces tú llegarías a pensar que la gula puede ser una enfermedad. No, se puede hacer o la lujuria. No, ¿Son enfermedades para ti? Se le puede poner el nombre de enfermedad. Como al alcoholismo se le llama enfermedad del alcoholismo. Pero una enfermedad que de niño no te vienes con la enfermedad, viene con la predisposición. Porque según yo he escuchado, y ustedes seguro que me lo vais a aclarar mucho mejor, el alcohólico no es que le siente mal el alcohol, es que le sienta demasiado bien. Por lo tanto, ¿desde cuándo le sienta a una persona bien el alcohol? Desde que empieza a ingerir un poquito, ve que le sienta porque se pone con una alegría y le sienta extremadamente bien. Y ahora tiene el control de parar donde a uno le conviene. Porque hoy aquí, en este sistema, me bebo una cerveza porque es lo que puedo y lo que debo, y en otro me puedo tomar dos, pero si aquí no puedo tomar ninguna, pues no tomo ninguna. Y puedo hacerlo porque lo sé valorar y lo sé controlar. Tengo las dos fuerzas necesarias. Muy bien, Antonio. Damos la bienvenida a nuestra compañera Luisa. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes. ¿Cómo nos alegramos de tenerte aquí? Buenas tardes, Luisa. Igualmente, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Luisa. Es que ha habido problemitas, tanto Luis como Luisa. Hemos tenido problemas técnicos y pues nada, afortunadamente solucionado. Bueno, estupendo. Bueno, Luisa, pues hemos estado ya hablando largo y tendido sobre la gula y la lujuria, tanto, bueno, qué apreciación es la que teníamos al respecto, sobre ese tipo de comportamiento, digámoslo así, el origen de ese tipo de comportamiento. Se ha hablado pues de todo tipo, tanto a nivel genético, a nivel antropológico, a nivel social, a nivel cultural. Así que, evidentemente, como cualquier tipo de comportamiento complejo que es, pues tiene todas las distintas facetas que pueden configurar el origen de ese tipo de conductas, ¿no? Si tú quieres comentar algo al respecto, porque, bueno, te has incorporado ahora y si quieres comentar algo al respecto, pues somos todos oídos porque, evidentemente, bueno... No sé si lo habréis comentado ya, como me he perdido un poquito. Yo siempre, cuando hablo de la gula, y hemos estado hablando de otros pecados entre comillas capitales, ¿no? Digamos que la gula, pienso que hoy día en nuestra sociedad la gula es como un pecado menor, ¿no? Porque sí, la envidia, sabemos todo el mundo que es mala, la soberbia, todo el mundo, en fin, critica, ¿no?, estos pecados, pero la gula es como que bueno, como todos tenemos en algún momento gula, incluso más que la lujuria, ¿no? No sé, es como que se te perdona más, ¿no?, que tú tengas gula, ¿no? Hablábamos el otro día incluso de películas, ¿no?, que se han hecho de grandes banquetes, de que la gente moría, bueno, incluso yo creo que en Estados Unidos, creo, en el Reino Unido, no sé dónde, hay un programa sobre esto, que se citan en un sitio, en un pub, en un bar, no sé, y comen, pues, a ver quién puede comer 30 hamburguesas completas hasta que la persona revienta. Entonces es como al revés, ¿no? Es como capta eso. Entonces me sorprende grandemente, ¿no? Sí, claro. Sí, yo le veo ahí que entra otro error en el comportamiento humano, que es la locura.
porque muy bien de la cabeza no está el que se quiere comer esa camiseta. Pero ¿por qué a los locos les da por malas cosas en lugar de ir besando a la gente? Es verdad, es verdad. Porque si a una persona con cierta carencia afectiva llama la atención, aunque sea muriendo o dañándose, lo hará, porque lo que quiere es el aplauso de los demás. Lo que quizás no reciba en su vida normal, pues es capaz de meterse a un grupo terrorista o a un grupo de estos comedores compulsivos para que le digan, has ganado el premio, pero te vas a morir mañana por la mañana, porque a mañana no llegas, ¿no? Sí. Yo quiero decir una cosa porque quedan solamente un minutito, me parece ya muy rápido, porque estamos, ¿no?, mal de tiempo. Y es que Queda, ¿sí? Vamos por 34 minutos. Vale, bueno, pues entonces, mira, a lo que decía Luisa, yo querría también añadir algo. No solamente la lujuria y la gula son pecados que hoy se perdonan cada vez más, de hecho incluso se potencian. Es decir, yo lo que veo que la lujuria o determinadas conductas sexuales hoy se consideran como conductas incluso promovidas por el propio sistema. Lo cual, bueno, pues esto depende también de la manera o cómo cada uno entiende la sexualidad o cómo entiende uno, ¿no? Pues la manera de relacionarse con la comida o con el sexo, ¿no? Pues fíjate. Y son los dos, curiosamente hemos tratado los dos pecados más animalescos, los que nos unen más. Por eso decía Javier, muy bien dicho, a mi modo de ver también, y es que realmente son los que más nos tocan, en el fondo los que más nos tocan, ¿no? Y los que más se perdonan, como tú dices. Y los que más se perdonan. Y de hecho hay un refrán que dice, la mejor medicina, la cocina. Efectivamente, ahí iba yo. El refranero español, la verdad es que... Sí. Panza llena y corazón contento, que todo lo demás es cuento. Otro refrán que nos deja bien. Barriga llena, a Dios alaba. Claro. O sea que... Y lo que decía Antonio, quien come para vivir se alimenta, quien vive para comer revienta. Qué bueno. No le quiere mal quien quita al viejo lo que ha de cenar. Sí, también sabio. Muy bien. Qué bueno, ¿eh? Sí, llenando la barriga, la pena se mitiga. Otro. Como dice, hay un refrán que dice que tras la panza viene la danza. Es decir, una vez que uno ha llenado la barriga, pues inmediatamente viene la alegría, ¿no? Sí. Sí, está muy bien, la verdad que... Hay algo que ha dicho Antonio, no hago más que recordarlo y estoy sonriendo porque es que ha dicho una gran verdad y además ha ido más allá. O sea, hay que estar, no se puede estar muy bien de la cabeza cuando alguien queda con gente para ver quién come más, aunque sea reventando. Pero es que ha ido más allá. Yo creo que ha ido a la raíz. ¿Qué tipo de carencias afectivas está tratando de mitigar esa persona para llamar la atención de esa manera? Sí, totalmente. Has ganado el premio, pero te vas a morir mañana. O sea, es un análisis, perfecto. Totalmente. Y un día de estos deberíamos de hacer un programa aquí o en Querer Vivir, donde analicemos cómo es posible que esos vídeos de locos, de gente absurda, tengan tantísimas visitas, porque yo creo que hay algo más que el aburrimiento. O sea, hoy en día se sigue mucho más el hecho de que una persona se tire de un balcón y se estrelle contra el pavimento de un hotel que un científico hablando de la vacuna de la COVID, por ejemplo. Totalmente. Lamentablemente es así. Pues hay que hablarlo, Hay que hablarlo, porque eso da para mucho. Habría que investigar muchísimo. Y componente extraño a nivel humano que mórbido. Totalmente, morboso, totalmente. Y que bueno, que de alguna forma alimenta... Yo creo que eso se debe un poco al vacío existencial, ¿no? Que hay muchas personas que realmente tienen que llenar ese vacío con este tipo de emociones fuertes. Es muy típico también en la adolescencia, pero la adolescencia es, digamos, perdonable, ¿no? Porque la persona, el sujeto está buscándose a sí mismo, ¿no? Y
tiene que tantear y tiene que cometer errores. Pero claro, es verdad que la televisión también eso lo promueve y hace que... Pero ese morbo, el morbo, es un factor que crea audiencia y por eso es promovido, ¿no? Por los medios de comunicación. El cotilleo, el morbo, todo lo deleznable. Bueno, nada más que hay que ver alguna cadena para darse cuenta, ¿no? De que eso vende y además, pues, bueno, de las que más audiencia tiene, pues evidentemente, pues da razón a lo que estáis comentando, ¿no? Bueno, pues para que nos den más likes vamos a tener que pelearnos unos con otros aquí, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nosotros, Luisa, querida mía, afortunadamente estamos bastante lejos de ese tipo de ideas y de comportamiento de vida, ¿no? Gracias a la vida, por eso. Gracias a la vida. Claro. Yo sí que resaltar un poco lo que comentaba Antonio y ha matizado Javier, ¿no? Es el tema de la ausencia de afecto. Detrás de todo este tipo de comportamiento lo hemos visto en todos los pecados capitales, prácticamente en todos, pero en estos evidentemente se evidencia más el tema de que cómo hago yo para llenar un vacío existencial en mi ser con cualquier conducta, y en este caso evidentemente pues son conductas, fijaros, que van directamente relacionadas y proporcionales a lo que es un vacío, ¿no? Lo que es un vacío lo que se pretende es llenar, y mientras más lo llenes, mejor, ¿no? Entre comillas, o sea, la gula yo la visiono como un intento de llenar ese vacío, mientras con más comida, como más mitigo ese vacío, ¿no? Mientras más coma y más beba, más mitigo ese vacío, ¿no? Cuando realmente eso pues no es así, simplemente es una sensación momentánea, pero que no deja de ser eso, algo momentáneo, que para nada mitiga esa sensación interna de soledad, de vacío existencial, ¿no? Que es un mal de esta sociedad, efectivamente lo es, ¿no? Porque, bueno, hemos avanzado muchísimo tecnológicamente, como ya lo hemos hablado en muchos programas, pero lo que es el avance a nivel emocional, pues deja mucho que desear y ahí queda mucho por caminar ser humano para poder llegar a evolucionar lo suficiente. Estamos muy descompensados entre lo que algunos llaman evolución o lo que llaman, bueno, pues cómo el ser humano ha ido evolucionando, ¿no? En medida, mejoras técnicas, mejoras tecnológicas, a ese tipo de niveles, a nivel informático, efectivamente, sí, hemos capaz de mandar una sonda incluso fuera de la galaxia, ¿no? Pero no sabemos comportarnos, no sabemos mitigar nuestros vacíos más profundos. O sea que hemos salido para afuera, quizás a lo mejor para intentar mitigar lo que dentro no somos capaces de mitigar o de mirar, que es nuestro vacío existencial. Totalmente. Y ese vacío existencial, ha habido muchos filósofos ya, desde la era primera en que empezaron a verse escritos en la antigua China, hace ya 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Cómo empiezan a ver, bueno, y después los filósofos griegos, todo. Y todo lo que ha sido la filosofía y la psicología posteriormente, es decir, de eso es de lo que más se ha hablado, y estas ciencias pues nacen para intentar dar una explicación y a intentar pues de alguna forma llegar a ese vacío existencial que tiene el ser humano por el hecho de ser. Hay un psicólogo, Luis, que ha desarrollado esto a la perfección, que es Víctor Frank, y que todos conocemos, ¿no? Víctor Frank precisamente desarrolla toda su teoría psicológica a partir de esta idea. Es verdad que muy influido, como tú muy bien dices, por el existencialismo y toda la filosofía alemana de esta época. Pero el libro El hombre en busca de sentido es un libro que yo creo que todo ser humano debería leerlo, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo en que es un libro... Hay unos cuantos libros que yo creo que son necesarios leer, ¿eh? Para que de alguna manera despertemos un poco nuestra conciencia de que efectivamente el ser humano, por el hecho de ser humano, experimenta un vacío. Todo ser humano experimenta un vacío. Y bueno, pues esta sociedad lo que ha llegado es a un anestesiamiento de este vacío a través de muchos tipos de comportamientos, los cuales algunos de ellos son pues aberrantes, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo, la verdad, no entiendo a una persona que se ponga a hacer puenting, por poneros un ejemplo, ¿no? Con todo mi respeto.
pero yo veo una persona que se pone a hacer puenting precisamente porque le pegue un chute de adrenalina, porque eso le da un subidón de energía brutal, parece ser, ¿no? Pero bueno, fijaros bien, está arriesgando su vida brutalmente, porque ya lamentablemente hemos visto muchos accidentes donde se ha partido una cuerda y bueno, pues la persona pues se ha matado. Y sin embargo, bueno, pues son comportamientos, todos van un poco a la búsqueda de ese vacío. O sea, decir, ¿cómo lo lleno yo? Pues lo lleno tirándome de un puente, o lo lleno metiéndome en un banquete, o lo lleno yéndome a un prostíbulo, o lo lleno, en fin, de mil maneras. Pero en definitiva lo que estoy es huyendo de mí. Porque el hombre lo que ha hecho es darle la espalda a sí mismo cuando no se ha comprendido. Y claro, esa es nuestra gran asignatura pendiente, ¿no? El llegar a comprendernos, llegar a entendernos, llegar a mirarnos y llegar a aguantarnos, a soportarnos en nuestro interior, ¿no? O sea que bueno. Pero bueno, esto quizás es motivo de otro debate, Sí, otra discusión. Sí, pero... Es muy profundo. Yo he llegado a una conclusión en este gran apartado que nos ha llevado varios programas dedicados a estos pecados capitales. Dos cosas. Claro, me imagino que en la antigüedad existía como ahora la envidia, la soberbia, pero ahora está como nos inducen, ¿no? Esta sociedad, sobre todo la occidental, ¿no? Si tú eres soberbio eres mejor, ¿no? Porque eres líder. Si tienes ira, seguro que triunfas, ¿no? Si los anuncios nos incitan a la gula, nos incitan al consumismo bestial, ¿no? Come esto, bebe esto. No sé si estamos un poco manejados en general para que seamos de esta manera, ¿no? Para entre comillas, tener estos más pecados. No lo sé. Luisa ha hecho una pregunta. No sé si estamos manejados. Dios mío, el manejo lo veo yo total, 100%. El grado de amaestramiento que yo me veo encima de mí y veo a los demás es altísimo. El tonto consume más. El tonto se maneja mejor. El tonto sirve mucho para que el que no lo sea o lo sea menos, pues viva mejor a costa de él. Por lo tanto, que si estamos manejados. Sí, bueno, prueba evidente. Lo que ha dicho Luisa me parece muy importante. Chicos, tenemos que dejarlo ya. Pasamos ya de tiempo, compañeros. Luis, vale. Muy bien. Julián, muy bien. Julián, apunta tú lo que ibas a decir y ya finalizamos contigo. Perfecto lo que ha dicho Luisa. La televisión es la caja de Pandora. Los 7 pecados capitales todos los días los podemos contemplar en directo. Así es. Totalmente. Muy bien. Yo solo quiero apuntar que si con estos programas las personas que nos ven han aprendido igual que yo, me conformo, porque yo he aprendido muchísimo. Yo también. Lo mismo digo yo y bueno, ha sido un placer el intervenir en estos programas y si la gente se ha logrado divertir, ha logrado aprender algo, yo me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo y bueno, pues con eso me quedo y bueno. Pero esto no se ha acabado, ¿no? Gracias a todos. No. Vida Experta sigue, pero con otra temática. Compañeros, que paséis un buen fin de semana y muchísimas gracias. Vale, un abrazo. Muy bien. Adiós. Gracias. Buenos días. Buenos días.